En este vídeo vamos a hablar de lo que es el ataque de denegación del servicio o DOS de sus siglas Denial of Service en inglés. Comentar que un ataque de denegación de servicio consiste simplemente en generar un tráfico hacia un servidor, ya sea web o de red, a una dirección IP pública, de forma que éste se sature y tenga que reiniciarse por un desbordamiento del buffer, etcétera. Bueno, comentar que este tipo de ataques es muy complicado en el sentido de que hay aplicaciones de negación de servicio, pero que al ser una persona que lo emite ese tráfico, estamos limitados por nuestra propia conexión. Para ello lo que se suele hacer es los ataques distribuidos de denegación de servicio o DDoS. Eso consiste simplemente en varias personas al mismo tiempo, a un mismo objetivo, atacan de forma simultánea, como hace, por ejemplo, el grupo Anonymous. También existen lo que son ataques desde una única persona, pero son distribuidos de forma que puedan atacar muchas máquinas sin la intervención de otras personas. Comentar que existe una cosa llamada booters, que lo que hace es simplemente usar unos equipos que hay en Internet, ya sean propios o infectados a través de una botnet, de forma que generen toda esa cantidad de tráfico hacia una víctima. Os voy a poner algunos ejemplos que hay en Internet. Por ejemplo, en freebooter.co podéis encontrar uno que es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí, como veis a la derecha, simplemente tenéis que poner la dirección IP, el puerto, si es el 80, si es una página web, el timeout que tiene en segundos, en este caso por defecto pone 120, y luego una respuesta, por ejemplo, aquí que para que vea que no somos un robot, que pone 8 más 3, tenemos una respuesta y dar a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, veis que este es gratuito, pero tiene una serie de limitaciones, como que, por ejemplo, el ataque es de 5 gigabits. Bien, existen otros que son de pago. Por ejemplo, os pongo booter.org, donde aquí podéis lanzar ataques, pero tienen un precio. Luego hay otros de pago muy buenos, como pueda ser aquí Booter XYZ, con la extensión XYZ, que nos pide un registro, y este ya es bastante más potente. Este tiene varios tipos de ataques, no por ejemplo el gratuito, que era solo del tipo de DNS, que es este de aquí, sino que tiene un montón de tipos de ataque y nos pone el método, que es la capa de lo que es el sistema OSI, es decir, si es por software, si es por hardware, etcétera. Y aquí nos ponen distintos tipos de ataque y bueno, tenemos distintos planes de precio, dependiendo un poco de lo que queramos, que por ejemplo por 20 euros tenemos un mes de asociación a esta plataforma, y aquí el caso es que son 250 gigabytes. Dependiendo un poco del servidor al que se ataque, necesitaremos más o menos tráfico para que haga efecto ese ataque de negación de servicio distribuido. Este tipo de aplicaciones es muy útil para hacer pruebas de estrés. Por ejemplo, si tenemos un cliente que a la hora de auditarle que tiene una plataforma web, una aplicación muy importante para el funcionamiento de su empresa, es importante conocer un poco qué capacidad tiene de cara a prevenir ataques de denegación de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay muchas plataformas, hay muchas páginas de pago que son booters, que lo que nos va a permitir es tanto probar un sistema ante este tipo de ataques como incluso atacar, aunque eso es ilegal. Sí es cierto que hay algunos que nos podemos leer que son totalmente anónimos, pero es un delito. Entonces si hay en su país una normativa sobre la legalidad de este tipo de ataques, sí es cierto que pueden intervenir y obtener los logs incluso del registro, ya que al registrarnos en una página de estas y, por ejemplo, pagar el servicio mínimo, tenemos que dejar una serie de datos o de pagos. Bien, comentar que es muy importante siempre que se hace un tipo de ataque de denegación de servicio es directamente tapar las huellas, es lo que hacen los hackers, ¿de acuerdo? Entonces, para ello se suele usar redes como la red Tor. Si no la tenemos instalada, pues sería el apt-get install y ponemos el Tor e instalamos ya el Tor, ¿de acuerdo? Continuamos todo lo que nos dice y esperamos simplemente a que se quede instalado. Una vez ya terminado, lo que tendremos que arrancar es el servicio, a esos service, el nombre del servicio que es Tor, start. Y con esto ya estaríamos incluidos en lo que es la red Tor, estaríamos más anónimo. Luego sí es importante, por ejemplo, entrar en el directorio etc. Y aquí vais a ver que tenemos un archivo, aquí ls. Vamos a ver que tenemos un proxy, ¿de acuerdo? Si vamos por orden, vais a ver que tenemos el proxychain.com, que lo incluye el Tor y es simplemente el proxy que tenemos. Entonces sí es importante editarlo directamente. Vamos a ponerlo, proxychain.com, con el nano, por ejemplo.
Y hay una serie de parámetros que es bueno cambiarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, el Dynamic Chain lo descomentamos y vamos a comentar el Street Chain. Es decir, la forma la vamos a cambiar directamente. Luego vamos a bajar abajo del todo, que podéis ir dando a Control V para terminar, o directamente ponerlo aquí, y crear un nuevo SOC. Entonces sería exactamente igual que la línea de arriba, y le ponemos, por ejemplo, otro número. Es importante que esté el localhost, que es la IP en la que estamos. Vale, vamos a ver el bloque numérico. Le ponemos la 127.0.0.1 y luego el puerto, que podemos usar por defecto el 9050 como ya te viene indicado. Entonces, si vamos a usar este SOC, lo que podemos hacer directamente es comentar la línea de abajo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, dependiendo un poco si vamos a usar un puerto u otro. Lo salvamos, salimos y entonces ya tenemos configurado el proxy de forma que nos saque a través del puerto 9050. Si, por ejemplo, quisiéramos usar una aplicación como es el Nmap contra una víctima para escanear los puertos, pero queremos hacerlo a través de un proxy para no ser detectados, pues simplemente pondríamos proxy chain, en plural, luego Nmap, o lo que queramos usar con el comando, por ejemplo, silence, lo ponemos y la IP o la página web, ¿de acuerdo? Por ejemplo, google.com. Y ya con esto nos haría un Nmap a través de, como veis aquí a la izquierda, el proxy, el chain. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a parar para no tardar. Y bueno, esa es un poquito la forma de hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ir para atrás, voy a hacer un clear. Vamos a instalar directamente una botnet. Entonces, para ello lo que vamos a hacer, primero, descargar un programa lo podemos hacer tanto por comandos, recordad, como si queréis por el navegador web, también podréis hacerlo. Vamos a ir esta vez por navegador, aunque recordad que podéis hacerlo como ya hemos hecho, incluso con programas de esta página que es github.com. Bien, vamos a parar la carga. Y es https://github.com es JSEIDL GoldenEye, que es el programa que queremos usar. Bien, ahora vemos que aquí a la derecha nos aparece un botoncito que pone Download Zip, este de aquí. Le damos a descargarlo directamente. Lo salvamos por defecto. Bien, y una vez descargado, vamos a abrirlo. Y vemos que lo tenemos en la carpeta por defecto de Download o descarga, dependiendo un poco el sistema operativo, si lo tenéis en español o en inglés, ¿de acuerdo? Bien, yo lo que voy a hacer es directamente en el escritorio, voy a pasarlo para hacerlo más fácil. Le voy a dar botón derecho, extraer aquí. Y ahora me va a crear una carpeta llamada GoldenEye Master. Bien, aquí tenemos la carpeta. Y ahora para ejecutarlo, simplemente, bueno, vamos a cd escritorio, desktop en mi caso, y luego golden master, que es donde está. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la forma de ejecutarlo? Pues punto, barra, y el archivo que tiene dentro, que es el golden.py, ya que está programado en Python, y con esto podríamos ejecutarlo. Le damos al intro, y aquí vemos las diferentes opciones que tenemos. ¿De acuerdo? Voy a hacer la pantalla en grande para que lo veáis mejor. Y ahora, si quisiéramos usarlo, por ejemplo, contra una víctima, de forma que sea anónima, ya que hemos instalado, tenemos el rector y tenemos el proxy chain, pues simplemente sería proxy chains espacio punto barra, ya que estamos en este mismo directorio, el goldeneye.py y la página web. Por ejemplo, vamos a poner www.google.com. Le damos al intro. Y bueno, da fallo, se me ha olvidado decir que es importante aquí antes de las 3 W poner http://.
¿De acuerdo? Esto si le damos al intro, que yo lo voy a parar pronto para que no me bloqueen, empieza a proceder a control C y lo paro, control C de nuevo. Bien, vemos que hay una serie de atacantes por distintos puertos que nos van a estar atacando a Google en este caso. Entonces, bueno, lo paro porque tampoco se trata de atacar a Google a ninguna empresa, simplemente quiero que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos dice simplemente al iniciarlo es que, bueno, está en modo get al inicio y que hay 10 workers o trabajadores arrancando cada uno 500 conexiones, ¿de acuerdo? Y queremos a control C si queremos cancelarlo. Esto, si lo hacemos contra una página, lo que estamos haciendo es un ataque de delegación de servicio, pero está afectándole directamente, está atacando desde varios. Y estamos usando las redes directamente que nos permite GoldenEye, lo que es la aplicación. Bueno, esto es uno de los métodos. Hay otros, como es, por ejemplo, una botnet, que podemos usar aplicaciones como es el UFONet. La forma que tenemos de usar una botnet, como puede ser UFONet, cierro esto, es abrimos una consola y vamos a descargarnos UFONet. Hay varias aplicaciones que podéis utilizar. Esta posiblemente será la más usada, la más conocida. Para ello, esta vez lo vamos a usar por comandos para que veáis la diferencia con git clone y luego sería https como antes //github.com barra y el directorio es epsilon barra ufonet. Aquí vamos a esperar a que se descargue la aplicación directamente. Y una vez ya descargado, si hacemos un ls en el directorio en el que nos encontramos, vamos a ver que hay una carpeta llamada ufonet. Pues vamos a entrar a ver que nos encontramos y hacemos de nuevo un ls y veis que hay un readme y un barra ufonet. Entramos en ufonet, volvemos a hacer un ls y aquí es donde tenemos una serie de cosas interesantes. Bueno, hay varias cosas. Explicar que los dorks, bueno, ya lo he explicado, son términos de búsqueda a la hora de buscar, para buscar zombies, que sería esto de aquí, donde son nuestras máquinas que tenemos infectadas para atacar, ¿de acuerdo? Vamos a editarlo, vamos a poner un cat para verlo, para visualizarlo. Si queremos ver, por ejemplo, los zombies que tenemos, vemos que tenemos aquí unas cuantas páginas web por defecto, que son del validador de HTML directamente. Si ponemos un cat docs, vamos a ver, docs.txt, vamos a ver los docs que tenemos aquí incluidos, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un docs, es decir, es una búsqueda que podemos hacer a través de navegadores, de forma que podamos buscar páginas que tengan esto dentro de la URL, podemos hacerlo con un in URL dos puntos en Google y poner el término este de búsqueda, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos que tenemos aquí. Estos suelen tener errores, entonces se aprovecha estas vulnerabilidades que suelen tener, no todas las páginas que tienen esto en la URL, para incluirlo y buscar máquinas directamente que sean vulnerables a este tipo. Por ejemplo, si quisiéramos buscar con proxy.php interrogación URL igual, vamos a buscar zombies que tengan esto. Para ello, ¿qué hacemos? Punto barra ufonet, y aquí tendremos que poner para buscar -s y luego el término de búsqueda. Vamos a ponerle vamos a pegarle directamente el que tenemos, le vamos a poner entre comillas, ¿de acuerdo? Y luego podemos indicar incluso con --sn igual el número de servidores que queremos explorar máximo, por ejemplo, 500, vamos a poner. Le damos al intro y vemos que está buscándonos zombies usando un doc. Como pone aquí, buscando zombies usando un doc. ¿De acuerdo? El doc es este que es de aquí, que es el que le hemos indicado en el comando. Entonces, bueno, esto puede tardar un poquito. Esto lo que está haciendo es buscar en internet a través de diferentes buscadores. E incluso podemos especificar alguno concreto, no tenemos que hacerlo a través de todos. Y bueno, aquí nos dice que no ha sido imposible encontrar la víctima. ¿Esto por qué? Porque, bueno, tiene diferentes buscadores, perdona, donde busca, entonces podemos especificar alguno más potente, pero eso ahora lo veremos directamente y vamos a ver cómo podemos ir reclutando víctimas para tener nuestra botnet.
¿De acuerdo? Luego los bots directamente o víctimas dentro de nuestra red de ataque se meterían en el archivo, como hemos visto, zombies.txt. Luego existen una serie de listas. Entonces, si quisiéramos reclutar, descargarnos varios bots que tenemos para meterlo dentro del archivo zombie, como siempre ejecutaríamos poner y luego el comando es download menos zombies. ¿De acuerdo? Y con esto lo que va a hacer es, lo he escrito mal, download, me falta la D. Aquí vamos a esperar un poco, le damos que sí a todo, por supuesto. Botnet actualizada. Y aquí vemos que nos ha descargado 1716 posibles zombies, porque luego hay muchos que nos vamos a dar cuenta que ya, por lo que sea, han visto que están siendo usados como bot dentro de una botnet y nos está dando fallo, ¿de acuerdo? De momento vamos a dejarlo así y ahora vamos a hacer un nano para verlo, el archivo zombie.txt y vamos a ver que aquí nos han metido todas estas máquinas, aparte de las que teníamos, tenemos 1700 más. ¿De acuerdo? Son posibles víctimas. No víctimas en sí, sino que aliados, que van a ser nuestros aliados a la hora de atacar o actualizar ya sea un ataque de OS o cualquier otro tipo de ataque. ¿De acuerdo? Esto ya lo se puede usar de cualquier forma. Luego, con punto barra o poned siempre para ejecutar el comando, ya que estamos en el mismo directorio. Para ver una interfaz gráfica es -GUI. La GUI es la interfaz gráfica, las siglas, le damos al intro y lo que nos va a abrir es directamente la interfaz gráfica que tenemos para poner. Bien, aquí hay un botón que pone Start Mothership, le damos y bueno, aquí nos viene la versión, etcétera, y aquí si le damos tenemos diferentes opciones para atacar, para inspeccionar la botnet. Por ejemplo, vamos a ver que en botnet tenemos los datos que podemos configurar. Aquí podríamos ver la lista de zombies, que si le damos abajo nos va a aparecer ahora toda la lista que tenemos, nuestra armada como por aquí, bueno, hay bastantes más, Warner, y luego aquí podemos directamente ir buscando más, es decir, poner aquí usando un dork, el dork que queramos especificar, y sobre ese dork ir buscando más bots o zombies para añadirlo. Luego podemos usar una lista directamente, en vez de especificar un dork solo, podemos usar toda la lista de dork que tengamos. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos otras formas que esto no se funcionan tan bien, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿de acuerdo? Y luego en bot tenemos en bot attack abajo, aquí, la forma que sería de atacar, es decir, aquí indicaríamos el blanco, es la página web sería http:// o https, como indican dentro del cuadro. Luego, en la pista, por ejemplo, lo que se suele buscar, que ahora vamos a ver cómo, es en una página web, si quisiéramos hacer una prueba de negación de servicio a través de una botnet, buscaríamos el archivo imagen, por ejemplo, que más ocupe, de forma que el tráfico que estamos solicitando constantemente es el de una imagen, a lo mejor, si está, por ejemplo, más subida, que ocupe 2 megas, pues vamos a solicitar constantemente que nos descargue a través del ataque de negación de servicio esa imagen. Vamos a pedir tráfico a una imagen concreta, no a la página web, de forma que se sature lo que es el tráfico. Y aquí, por ejemplo, si fuera una página web, en el ejemplo HTTP, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis, no real, web.com, ¿de acuerdo? Y dentro de web.com hay un directorio que es imágenes y luego hay una imagen, por ejemplo, grande.jpg. Esta sería la forma de hacerlo. Luego, el número de rondas, que aquí está por defecto 1, es las veces que se va a repetir. Es decir, todas las redes, por ejemplo, si tenemos 1000 bots, los 1000 bots van a hacer esa solicitud a la vez. ¿De acuerdo? Si podemos poner aquí 10, 100, 500, etcétera, lo que queramos. Y luego simplemente, bueno, sería aquí dar a Start, podríamos generar map con esta opción, lo que nos va a tardar un poquito, pero nos genera un mapa a nivel mundial y nos va a indicar desde dónde se está atacando y la víctima, dónde está situada, ¿de acuerdo? Esto sería un poco a nivel gráfico. Lo voy a cerrar y vamos a ir de nuevo. Le voy a control C aquí para quitarlo. Vamos a hacerlo también por comandos para que sepamos cómo está funcionando correctamente lo que es la interfaz gráfica, cómo hemos hecho, cómo buscar, cómo sacarlo directamente los docs, etcétera. Vale, la forma de atacar
es, por ejemplo, buscar, como os hemos dicho, una imagen dentro de una página web y luego atacar sobre esa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para actualizar el estado de los zombies va a tardar un poquito. Yo lo voy a dejar actualizando. Es, como siempre, punto barra poner. Y luego tenemos la opción menos "t" zombies.txt. Esto que va a hacer, va a ir comprobando los zombies de uno en uno para ver cuáles realmente están activos y cuáles no, porque aquí nos va a descartar muchos de los que hemos descargado estándares, ¿de acuerdo? Esto va a ir probándolo y va a ver, decir si funciona o no cada uno de ellos. Va a tardar un ratito, yo lo dejo aquí actualizándose y ahora nos vemos. Hasta pronto. Bueno, vamos a hacer una ls también porque quiero explicar que aquí en el directorio lo que tenemos, aparte, lógicamente, como hemos visto, de bueno, el archivo de ejecución en poner, tenemos los zombies en este archivo txt y tenemos el dorks.txt. Vamos a ver el dorks para que veáis. Simplemente comentaros que podéis añadir nuevos dorks, que en internet tenéis listas y podéis poner tantos cuantos queráis, podéis buscar listas de dorks para poder buscar en internet. Luego comentar que los dorks directamente pueden ser usados de forma que nos busquen en un Google, Bing, etcétera, ¿de acuerdo? Si queremos que nos busque masivamente, lo que tendremos que hacer es barra poner, vamos a poner "-s" para ponerle un dork siempre que queramos, por ejemplo, proxy.php, interrogación, por ejemplo, URL igual, que este es uno de los que viene por defecto, y podemos poner SA, "-sa", ¿de acuerdo? Esto lo que nos va a hacer es usar todos por defecto. Vais a ver que dispone de 4 buscadores sobre los que se basa. El que está siempre por defecto es precisamente el peor. Entonces, bueno, vamos a verlo. Bueno, y aquí vemos que ya nos ha encontrado y vemos que son diferentes directorios. Por ejemplo, vamos a ver que aquí nos está usando Google, por ejemplo, y nos ha encontrado 7 posibles zombies, ¿de acuerdo? Luego sigue la búsqueda con Bing y hay 4 posibles zombies con este dork también, con esta vulnerabilidad. Vemos que Yahoo directamente no ha encontrado y el que está por defecto, que es el Yandex, que tampoco ha encontrado. Un total de 11 posibles. Nos dice que si deseamos comprobar si son válidos. Le decimos que sí, le damos al intro. Bien, vemos que al final de los 11 posibles zombies, 5 han fallado y 2 son correctos, ¿de acuerdo? Nos dice que si queremos actualizar nuestra armada de zombies con 2 más que tenemos, le decimos que sí, lo añadiríamos a las listas de tipo botnet actualizada. Luego hay una cosa mucho más eficiente muchas veces, que en vez de usar SA, lo que podemos hacer es indicarle, por ejemplo, Google. Si queremos que solo nos busque dentro de Google con este dork concreto. Nos ha encontrado 7 zombies más posibles, le decimos que si queremos ver si son válidos, le damos al intro y bueno, vemos que al final ninguno de estos ha superado la prueba. Nos ha descartado antes directamente de los 7, 5 posibles y 2 que estaban fallando, pero al comprobar con el payload a ver si tiene el fallo que puede explotar para ser un zombie, nos dice que ha fallado los 5, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no podemos ampliar, nos dice que si deseamos actualizar, le decimos que sí igualmente, pero bueno, no nos habría aumentado el número de zombies con esta búsqueda dentro de Google. Luego, cuando ya, por ejemplo, tenemos un ejército de zombies, la forma que tenemos de atacar es poniendo el comando /ufonet y lo primero hay que ver qué página queremos atacar. Lo primero que os recomiendo es, como hemos hecho a través de la interfaz gráfica, es poner "-i", tendrá el equivalente y, por ejemplo, una página web cualquiera para ver cuáles son los archivos más pesados que tiene. No sé, me voy a inventar, por ejemplo, uno. Aquí, no sé si existe esta página, vamos a ver, enseguida lo vamos a ver. Inválido. Bien, no existe esta página web. De todas formas, y es importante también que os acostumbréis a http://, si no, seguro que no va a existir. Bien, sí, esto es una página que existe. De momento nos ha encontrado una imagen, nos encuentra otra y bueno, aquí vemos que hay varios archivos. Son muy pequeñitos, realmente no son muy buenos para un ataque, pero de aquí cuál vamos a coger, lógicamente el que tiene más peso. Si hubiese alguno de megas o incluso gigas, si fuese una película, sería el que atacaríamos directamente. Entonces, bueno, vemos que nos ha encontrado aquí directamente un archivo. Hay otros 2 archivos que tienen el directorio y el archivo, en este caso 2 imágenes.
y aquí en este último, que es el que nos interesaría, es una hoja de estilos directamente sobre el directorio raíz de la página web. Entonces, ya sabiendo sobre qué página web y archivo queremos atacar, pues lo que tendríamos que hacer es, en vez de poner un "-i", lo primero vamos a poner "-b", lo sustituimos, tendremos que poner la página completa, y con esto lo que vamos a hacer es colocar el archivo. En vez de poner, lo que era nfx.com, ¿vale? Vamos a poner en la página de ataque el directorio y el archivo. Como no tenemos un directorio para, por ejemplo, style.css, tendremos que poner style.css. Si quisiéramos hacerlo sobre, por ejemplo, esta imagen de aquí, porque fuese más grande, que no es el caso, tendremos que poner barra images barra spacer.git, ¿de acuerdo? Vamos a dar al intro y bien, aquí vemos que nos ha cargado directamente el archivo con la página web que tenemos marcada, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente, ya para atacar, lo que sí tendremos que hacer es directamente poner lo mismo. Vamos a poner el anterior, que es más fácil, y aquí en vez de la "-i", la letra que se usa es "-a". Ya con esto y la URL, directamente lo que va a hacer es atacar a esta víctima, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, y luego si quisiéramos, en vez de mandar una ronda, como habéis visto en la interfaz gráfica, que es por defecto, le podríamos poner "-r" y el número de rondas. Por ejemplo, si queremos que cada máquina, cada víctima o zombie nuestro haga 10 rondas, le pondríamos "-r espacio 10. Y con esto le daríamos al intro, y bueno, vamos a ir viendo que va a ir atacando, nos va a ir diciendo, nos dice que nuestro blanco está online, que si deseamos comenzar el ataque de OS, vamos a decirle que sí, pero lo voy a parar rápidamente para que lo veáis. Bueno, está atacando, control C, fuera, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a ver arriba? Que están atacando desde todas estas páginas en un momento, entonces lo he parado corriendo, no voy a ser que tumbe la página de NPX. Y bueno, esto sería un poco la forma de atacar. Como veis, aquí están muchas de las páginas antes de que yo dé corriendo a control C, que tendrían que mandar 10 respuestas. ¿Veis lo sencillo que es? Lo único que tenéis que saber es que hay distintos docs vulnerables. Eso es lo que tenéis que buscar en internet si queréis, o usar directamente el archivo docs.txt con los que ya aparece. Como veis aquí, al iniciar, directamente lo que me dice, comenzando ronda 1 de 10. De acuerdo, esto puedes poner con "-r" todas las rondas que quieras, con lo cual será más continuado también. Esto lógicamente no se puede hacer, no tumbéis ninguna página web, es simplemente una prueba para que veáis cómo se realizaría un ataque de denegación de servicio contra un servidor. Esto es muy importante también, de cara a hacer una auditoría, está bien que si nos permiten hacer pruebas de estrés, que se llaman, y ver si realmente están bloqueando el servidor este tipo de ataques, ya que son muy frecuentes en Internet los ataques de denegación de servicio. Y bueno, esta es otra de las muchas formas. Uponet es la más usada, pero hay muchas otras. Podéis practicar y conocer con distintas páginas y programas que veis en Internet. Pero el que más se suele usar, ya os digo, es Uponet, por la facilidad que tiene para encontrar los zombies o los bots, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poquito la base de los ataques de denegación de servicios. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.